todos tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos áreas con las cuales no nos sentimos muy contentos de contar y de decirle a las personas que estamos lidiando. Pero note que son esas mismas áreas las que nos han metido en los peores problemas de nuestra vida y en las que cada vez que caemos o reincidimos, dañamos, entorpecemos o retrasamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, quiero mostrarte en la palabra cómo vencer la tentación. Porque sabemos que tenemos que lidiar con ella, sabemos que existe. Pero la respuesta que hoy puso Dios en mi corazón para ustedes es justamente eso. Y vamos a hablar del hombre por excelencia, el mejor de todos, el que nunca falló, el que nunca se equivocó, Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y este momento tan famoso en la vida de Jesús, de hecho, da un inicio en su vida ministerial. Lo hemos escuchado posiblemente muchas veces. Y es como Jesús tuvo que enfrentarse al mismo Satanás que llegó a tentarlo. Y con esto voy a responderle una pregunta, y es: ¿de dónde vienen las tentaciones, pastor? Bíblicamente las tentaciones vienen de dos lugares. El primer lugar de donde vienen las tentaciones es de Satanás. Cuando usted va a la Biblia, en el capítulo número 3 de Génesis, se va a encontrar que Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Él vino a decirles: lo que Dios les está diciendo que hagan es mentira. Ese cuento que Dios les echó no funciona. Háganlo de esta manera. Porque la tentación siempre viene a decirte: eso que estás tratando de hacer no es tan malo, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, después lo pagas, después lo arreglas. Primer libro de Crónicas también nos cuenta que un día David fue tentado por Satanás a censar el pueblo. Dios no quería que supiera cuántos soldados tenía, aunque en aquel entonces la gloria de los pueblos y de los reyes era la cantidad de sus soldados. De acuerdo a la cantidad de milicias que ellos portaran, así mismo podían presumir si eran fuertes o eran débiles. David no tenía conocimiento de esto porque Dios no permitía que hicieran un censo. Satanás lo lleva a la tentación de contar, y David lo termina haciendo, lo cual le representa uno de los peores pecados con consecuencias muy graves a David. Pero también en Mateo capítulo 4 y en Lucas nos cuenta la Biblia que Satanás tentó a Jesús. Ahora, no solamente las tentaciones vienen del diablo, las tentaciones también vienen, según Santiago, de nuestra concupiscencia. Voy a pedirle que a la cuenta de 3 repita esa palabra, por favor. 1, 2, 3. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros deseos naturales, pecaminosos. Resulta que todos nosotros en nuestra carne tenemos deseos que no son necesariamente deseos correctos, cosas que la carne nos pide. Por ejemplo, para algunas personas el licor puede ser una tentación terrible. Para mí no. Yo nunca he tomado licor. Si yo veo una botella de trago de cerveza sudando, a mí eso no me produce absolutamente nada, porque no me genera una tentación. Pero hay otras personas a las que sí les podría generar una terrible tentación. Para algunas personas el área sexual puede ser una tentación muy fuerte, para otras no. La concupiscencia varía en cada uno de nosotros. Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad. Permítame por favor mostrarle lo que dice Santiago en el capítulo número 1, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos
nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Como podemos ver, la tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay cosas que te arrastran, hay cosas que te jalan. Hay cosas que tú dices, yo no quiero hacer esto, pastor, pero es que cada vez que recibo esa llamada, cada vez que entra ese mensaje, cada vez que veo a esa persona, cada vez que viene la oportunidad, cada vez que veo el papayazo, como decimos aquí en Colombia, cada vez que veo eso, yo me inclino a hacerlo. Quiero que escuche esto. Ahí es donde tienes que aprender a vencer la tentación, porque algunos, por caer en la misma trampa, es que hoy están estancados, es que hoy no han podido crecer. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿cómo sería su vida si usted nunca hubiera caído en la tentación? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado cuántas cosas tendría económicamente, familiarmente, ministerialmente si no le hubieras dicho sí a esa oportunidad que un día se te presentó? Pues bien, el enemigo quiere verte arrastrado, arruinado y vencido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por la palabra, te voy a enseñar cómo revertir eso y decir no más. Voy a vencerla, porque yo no nací para ser un esclavo del pecado. Yo no nací para ser un fracasado en la vida. Yo nací para ver la mano gloriosa de Dios. Y hoy Dios está aquí para, con su misericordia, decirte: aunque has caído, te voy a levantar. ¿Alguien quiere la misericordia de Dios? Levánteme la mano y grite amén si usted es uno de ellos, y alabe al Señor con fuerza, porque es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo se vence la tentación, pastor? Pues bien, la Biblia lo enseña, y lo enseña a través de Jesús. El primer principio que te quiero mostrar es este: la tentación se vence con dominio propio. Le voy a pedir que por favor repita esa frase muy fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Con qué? Con dominio propio. Como aprendíamos hace un ratito, la carne, nuestra naturaleza, nos pide. Satanás o el enemigo nos ofrece, pero el que toma la decisión es usted y yo. No, pastor, es que ¿cómo le explico? Apareció esa muchacha y el diablo me movió la mano para yo escribirle y responderle y decirle: veámonos. No, papá. No fue el enemigo, fue tu propia carne la que lo hizo. ¿Aló? Ahí tiene que gritar amén. ¿Aló? Porque hay gente que es feliz culpando a otros de lo que en realidad es culpa suya. No culpe a los demás de su debilidad. No culpe a otros de su falta de dominio propio. El dominio propio es el que nos enseña a controlar la carne. El dominio propio es el que le dice a la carne: no es lo que tú quieras, es lo que he decidido. El dominio propio es la capacidad de decir no cuando debo decir no, y sí cuando debo decir sí. Note esto: la Biblia dice que Jesús en el desierto, luego de 40 días de ayuno, tenía hambre. Repita esa palabra conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, digan. Levante la mano todo el que sabe qué es sentir hambre. Pero no le estoy hablando que usted aguantó hambre de niño, que tomaba sopa de huevo. No. Que usted alguna vez ha sentido hambre, así sea que tenga o no tenga. Levante la mano. Lo hicieron esperar, fue a comprar un lugar y el mesero nada que llegaba y usted griten amén, por favor. Ahora quiero que deje la mano arriba todo el que a eso le da rabia. El que dice: pastor, a mí el hambre me descompone. Yo empiezo como a ver chispitas, mariposas. A ver, levante la mano y yo los veo. Muy bien, Jesús tenía hambre. Estaba en un momento de necesidad. Y de hecho, cuando Satanás vino a tentarlo, note esto: el hambre no controló a Jesús. Porque es que el ofrecimiento que le hace la tentación es muy particular. Le dice: mira, convierte las piedras en pan. O sea, sacia tu hambre de forma milagrosa. Hasta ahí todo es normal. Pero cuando tú tienes dominio propio, tú aprendes a controlar no solamente tu vida, sino también los tiempos. La falta de dominio propio te ha llevado a ti a hacer cosas fuera del tiempo. La falta de dominio propio te ha llegado a abrirle puertas a cosas fuera del momento indicado. Y hay cosas que cuando las haces antes de tiempo, las dañas. ¿Cuántos noviazgos se dañaron? Porque cayeron en la tentación antes de tiempo. ¿Jesús iba a comer o no iba a comer? Claro que iba a comer.
Jesús iba a romper con el hambre que tenía, claro, pero no en ese momento. Cuando tú tienes dominio propio, tú sabes que todo tiene su tiempo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. ¿Cuántas veces una expareja que terminó contigo una relación, que fue una terrible relación, que tú sabes que no estaba bien, que tú sabes que estaban pecando, que tú sabes que estaban haciendo lo indebido, lograste cortar con esa relación, dijiste no más, voy a buscar de Dios, voy a meterme con Dios, pero al tiempo volvió a aparecer el bendito diciendo, aún te extraño, todavía conservo las cartas que me hiciste dibujando a Winnie Pooh y a Bob Esponja. Ahí las tengo todavía. Y usted se empieza a dejar seducir por lo que le están diciendo. Y dice, ay, será. Y entonces vienen estos pensamientos. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ay, Señor, y si me doy una oportunidad. La palabra del Señor dice que en Cristo todos son nueva criatura. ¿Qué tal que Dios cambia a ese y lo vuelva una persona diferente? Y usted termina enredándose porque así es la tentación. La tentación te dice, fresco, no pasa nada, hágale. Le abres la puerta a cosas que Dios un día te cerró y terminas peor que antes. Porque te faltó dominio propio. Señor, ¿tú por qué no me hablaste? Señor, ¿tú por qué no me dijiste? Hoy Dios se paró en este altar a través de este siervo para decirte a ti, yo ya te hablé. El problema no es ese, el problema es que a ti te falta dominio propio. Quiero adelgazar. Reprendo todo espíritu de obesidad fuera. Alipapa, salchipapa, pizza, hamburguesa, te vas, abandona mi cuerpo. No, eso no es orando. Yo en estos días vi un video de un pastor que estaba orando por la gente gordita y dice, en el nombre de Jesús. No se deje meter esos cuentos. Congreso para adelgazar, no señores. Eso no es con oración. Eso es con acción. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El dominio propio te enseña que lo que tiene que resolverse con la carne es responsabilidad tuya y no de nadie más. Quiero adelgazar, usted necesita dominio propio. ¿Cuántas personas no lo han logrado? Y no le estoy hablando simplemente del cuerpo perfecto, que claramente yo no tengo. Le estoy hablando de su salud, le estoy hablando de su bienestar. Le estoy hablando de buenos hábitos de vida. De eso es de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos no lo hemos logrado? No porque no se ha comprado la ropa, no porque no se ha matriculado, no porque no ha tenido deseos. Usted ha tenido deseos, la ropa, la matrícula, todo. Pero ¿sabe qué le faltó? Dominio propio. ¿Sí ve? La falta de dominio propio es tan peligrosa que usted puede tomar decisiones buenas, pero si no tiene dominio propio, las decisiones no le sirven para nada. Por lo tanto, para vencer la tentación, necesito desarrollar dominio propio. Gríteme en amén si me están entendiendo, por favor. Ahora déjenme mostrarle esto. La palabra nos muestra claramente a través de Jesús que Él se supo dominar. Mire, pregúntese por un momento, ¿cómo sería mi vida en todas las áreas si yo tuviera dominio propio? Hay gente que está endeudada hasta el cuello. ¿Sabe por qué? Porque no tiene dominio propio. Porque se le presentó una oportunidad. Te vendo esto. Te hago este préstamo. Después me lo pagas. No te preocupes. Son felices con las revistas de cosméticos. Ven una revista de cosméticos. Ay, mostrame. Pero ¿cuándo te lo tengo que pagar? No, me lo pagas a cuotas. Y empieza a poner ese nombre en todas las hojas de las revistas. ¿Cómo no quiere estar apretado después? Usted tiene que desarrollar dominio. Pastor, es que no tengo loción. Échese jabón azul, que eso huele rico. Espérese, ahorre y cuando tenga, va y se compra algo. Pero hay gente que su falta de dominio propio es la que lo tienen problemado. Yo conozco gente que reúne dinero para pagar sus deudas. Va y las paga y ¿sabe qué es lo primero que hace? Volverse a endeudar. No funciona así la vida. Si usted quiere ver la bendición de Dios, esta es la noche de decirle, Dios, desarrolla en mi vida dominio propio. El dominio propio, ¿quién lo hace? Lo hace usted mismo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero, pastor, eso suena bien. Pero ¿cómo hago para alcanzarlo? Déjeme, yo le cuento una historia y luego le explico cómo se desarrolla el dominio propio. Mejor, lo voy a hacer al revés. Le explico y luego le cuento la historia. Para desarrollar dominio propio, existe una práctica espiritual que es especial
para que quien no tiene dominio propio lo desarrolle. Y se llama el ayuno. ¿Puedes repetir esa palabra conmigo a la cuenta de 3 fuerte, por favor? 1, 2, sí. Bien, el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que la palabra nos enseña. De hecho, Jesús estaba ayunando. El ayuno, vamos a abrir un paréntesis para explicar un poquito. El ayuno, según la Biblia, puede ser de varias formas. Primero, en la Biblia vemos ayunos de 1 día, vemos ayuno de 3 días, vemos ayunos de 7 días, vemos ayunos de 21 días, griten ¡aush! Y vemos ayunos de 40 días. Pero no solamente por días, también según la Biblia hay formas de ayunar. Por ejemplo, existe el ayuno normal. El ayuno normal es cuando una persona no come nada y solamente pasa sus días de ayuno tomando agua. ¿Me escucharon bien? No dije Coca-Cola, Gatorade y Vive 100. Agua, solo con agua. Otro tipo de ayuno es el ayuno total. El ayuno total es cuando te abstienes de comida y te abstienes de líquido. Y el tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Y este es uno de los que más me gusta, porque es uno de los que recomiendo para el que nunca ha ayunado. El ayuno parcial se basa en la abstención de algunos alimentos. Y este ayuno fue el que hizo Daniel. Dice la palabra que por 21 días se abstuvo de ciertos alimentos y solo consumió unos cuantos en su alimentación. Pastor, ¿y eso por qué te enseña a estar bien con Dios? ¿Por qué el ayuno te da dominio propio? Bien, el ayuno te da dominio propio porque así como usted trata la comida, trata el pecado. Espérame, le cuento una historia del pastor. Íbamos a hacer un ayuno de 21 días hace años. Recién me habían nombrado pastor de jóvenes. Qué vergüenza con lo que les voy a contar, pero tengo que contarlo. Y entonces, ¿sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? ¿Usted sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? El primero. Ese es el día más duro, donde más hambre le da a uno, donde uno empieza, porque el problema es estomacal y mental. El estómago le está diciendo, ¿cómo así que no hay comida? Y la mente le está diciendo, ¿y esto cuándo es que va a acabar? Entonces la guerra es doble, es terrible. Y ese día yo dije, Padre Celestial, yo no aguanto verduras, frutas, Espíritu Santo. Me fui para el centro a hacer una vuelta y bajé del carro y ahí había una vitrina del mismo infierno, de vidrio, con un bombillo amarillo, calentando las empanadas, las papas rellenas, las papas guisadas o criollas y las papas aborrajadas. Yo dije, Señor Jesús, pero a mí nadie me conoce, tengo hambre. Padre David se comió los panes del templo, del tabernáculo, y me fui yo allá, calladito, escondido, porque el pecado es cobarde. Y me fui yo, véndame una papa aborrajada, para no pecar tanto. Porque yo me sentía mal con la papa rellena, eso tenía carne hasta huevo. Y no, papa borrajada, parecía un pecado leve. Me compré la papa. ¿Y usted cree que yo me comí esa papa en la calle? ¡Ja, ja! Me subí al carro otra vez. Dije, bueno, esto es con verduras, así que le puedo echar guacamole, porque eso es a base de aguacate. Le eché guacamole. Jehová de los ejércitos no me va a dejar mentir con esto, muchachos. Cuando parto la papa, había un gusano adentro. Jamás. ¿Usted cree que yo dije, gracias por esta carne que me enviaste? ¡Gas! Boté esa papa y seguí ayunando y me quedó una gran lección. Y es que cuando usted propone en su corazón abstenerse de los alimentos y le cumple a Dios cuando nadie lo ve, así usted trata el pecado también. Porque si usted es capaz de decirle no a lo que le hace bien, será capaz de decirle no a lo que le hace daño. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Yo crecí en una iglesia de viejitos, de ancianos. Un día dijeron, vamos a hacer un culto de jóvenes, y llegó mi prima y llegué yo. Nadie más. No habían más jóvenes. De ahí la que nos seguía tenía como 54 años, ya estaba que pensionaba. No habían jóvenes en la iglesia. Y cantábamos los himnos, las alabanzas antiguas, repetían los versículos, ellos oraban por horas enteras. Era muy lindo lo que pasó en aquel entonces, en mis épocas, cuando empecé en los caminos del Señor. Pero hay una frase que recuerdo que decía una de las líderes de la iglesia, y era esta: cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna.
Y sí que tiene la razón la querida hermana que seguramente ya está en la patria celestial. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Hay gente que se le para la tentación diciendo: yo sé que estás mal, yo sé que no me convienes, yo sé que me haces daño, yo sé que estoy jugando con mi salvación, yo sé que esto no es correcto, yo sé que me van a descubrir, yo sé que este pecado va a salir a la luz, pero ¿sabe por qué no tiene fuerza? Porque nunca ayuna. Entonces la carne no tiene dominio, no tiene control. Si quieres dominar tu carne, aprende a ayunar. Pon en tu vida y di: voy a ayunar, voy a comprometerme con el Señor, voy a hacer un ayuno de 1 día, de 2 días, de 3 días. Voy a consagrarme para el Señor, voy a abstenerme de ciertos alimentos, pero ayune cosas que en realidad a usted le gusten. Voy a ayunar, pastor. ¿Qué vas a ayunar, mijo? Brócoli. ¿Y usted cada cuánto come brócoli? Nunca. Eso no sirve. Tienes que ayunar una cosa que en realidad te guste. Por ejemplo, si a usted le gusta el arroz, un buen ayuno sería por 1 mes. Por 1 mes no voy a comer arroz. Y le tiene que meter algo más picante a eso. ¿Qué tal meterle 0 gaseosas por 1 mes? Y me voy a controlar en el nombre de Jesús. Ahora, ayunar no es simplemente aguantar hambre. El ayuno, si no tiene oración, si no tiene palabra, si no tiene adoración, si no tiene tiempo en la presencia del Señor, usted no está haciendo absolutamente nada. Para ayunar no solamente necesitas tomar una decisión, sino que también necesitas apartar tiempo para orar, tiempo para leer la palabra, tiempo para ver una predicación. Eso va a hacer que tu carne se entrene. Y ella te va a decir: ay, comam, mira, allá tu mamá dejó la olla del arroz con raspado, con pegado, con cucayo, como le dicen en otra parte. Ay, pega, échale salsa de tomate, que eso sabe a gloria. ¿Cuántos dicen amén? Va, ráspelo por la noche cuando todo el mundo esté dormido. Hágale que nadie se va a dar cuenta. Pero el ayuno y el dominio propio te va a decir: no, porque esto no se trata de si me están viendo o no me están viendo. Yo estoy educando esta carne para que aprenda que se le puede parar una empanada o una mujer desnuda. Pero si yo tengo dominio propio, le digo no a lo que me puede arruinar la vida. ¿Cuántos quieren desarrollar dominio propio? Ayune. Dígame amén. Bien, pero hay otra cosa más para vencer la tentación, y es con la palabra de Dios. ¿Con qué? A ver, yo sé, les hablé del ayuno y uno les dio hambre ya. ¿Con qué se vence la tentación? Fuerte, por favor, que no tengo cualquier libro en la mano. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Todas las veces que Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Y le dijo: escrito está, escrito está. Mire, la palabra del Señor es tan poderosa. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. La palabra de Dios reestructura nuestra manera de pensar, reestructura nuestra manera de vivir. Usted no sabe cuántos testimonios yo leo a diario, semanal e incluso mensualmente de personas que me dicen: pastor, desde que estoy escuchando la palabra, desde que estoy viendo las predicaciones, mi vida es una vida diferente, mi vida es una vida cambiada. Ahora pienso de una forma renovada, ahora no soy la misma persona de antes, porque la palabra del Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y note que una de las características del que está cayendo en pecado constantemente es que no lee la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el joven puede limpiar su camino si guarda la palabra. Usted va a notar que cuanto más se acerque a la palabra, cuanto más se congregue, más reciba del Señor, más busque de Dios, más aparte tiempo para leer la palabra del Señor, más fortaleza va a tener para decirle no a lo que le debe decir no. Escuche esto, por favor. Satanás le ofreció 3 cosas a Jesús. Mateo capítulo 4 lo dice. Lo primero es comida. Le dice: convierte estas piedras en pan y cómetelas. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no como solamente alimento material, mi alimento de lo que dice la palabra del Señor, fue la respuesta de Jesús. La segunda oferta de Satanás fue: ¿por qué no hacemos algo? Lánzate de este gran edificio, tírate. Porque la Biblia dice en el Salmo 91 que Dios va a mandar ángeles para que te guarden y te sostengan, para que tu pie no toque piedra. ¿Usted se imagina un video de esos en TikTok?
me voy a tirar de este edificio. Va para abajo y no se cae. ¿Cuántas reproducciones tendría si hubiera hecho famoso? ¿Jesús iba a ser famoso, sí o no? Claro, pero el dominio propio y la convicción de la palabra le enseñó que ese no era el momento, que debía esperar. Porque no se trata de lo que digan las voces que están afuera. ¿Sabe por qué hay gente que está tan mal y tiene la vida tan terrible? Porque se han dejado seducir, se han dejado empujar, se han dejado guiar por lo que otros les están diciendo. Hoy te quiero decir algo: en medio de las tentaciones, en vez de buscar lo que te dice un amigo, en vez de buscar lo que te dice una persona, en vez de buscar lo que te dicen las tendencias, ve y busca lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú aprendes a ser guiado por la palabra, tu vida realmente va a cambiar. Pero mientras nosotros no la amemos, no la atesoremos, seguiremos cayéndonos en el mismo hueco que prometemos no caernos, pero ese hueco ya hasta nos conoce a nosotros. Y dice: este vuelve, este regresa en 1, 2, 3 meses, él vuelve por aquí. Ese cuentico que no va, la única manera de que eso no suceda es que atesores la bendita palabra del Señor, la creas y la pongas en práctica. Déjeme contarle una historia. Yo les conté a ustedes el día que perseguía a un ladrón que le sacó un cuchillo a una niña. Yo se las conté, pero se las voy a volver a contar porque tiene segunda parte. Salí yo en mi carro con unos muchachos de la iglesia, camino a un retiro, y por aquí cerquita de la iglesia viene una niña de la iglesia corriendo y llorando. Yo la veo y le digo: ¿qué te pasó? Me acabaron de robar y me sacaron un cuchillo así. Y a mí me dio una rabia, como si le hubieran sacado un cuchillo a mi esposa o a mi hija. Y el pastor se transformó. Me convertí y tomé ese carro y me fui a buscar al ladrón. Cuando de repente por allá unas cuadras más abajo lo veo, estaba agitado. Yo lo veo ahí y le mandé el carro. Dije: lo voy a atropellar, y le mandé el carro con toda la fuerza. Ya que no sabe. Qué vergüenza, padre. Lo atropellé. Le pegué en una pierna, él saltó, hizo así, quedó como cojo. Y yo le dije: ¿por qué le sacaste un cuchillo a una niña de la iglesia? El ladrón dijo: pero no me tires el carro. Le dije: te lo voy a volver a tirar. Y él salió corriendo así en reversa. Y yo volteé el carro y me fui detrás. Yo estaba transformado. Era una cosa irreconocible. Qué vergüenza. Yo ya le pedí perdón al Señor por eso, pero voy a contarle la historia otra vez. Yo me fui en el carro detrás de él. Iba todavía, el ladrón corrió por unas cuadras. Bendito sea el Señor, volteó en la vía correcta. O sea, yo podía meter el carro. Volteó y yo dije: bendito Dios. Iba detrás de él, volví a acelerar. Cuando viene y sale un señor de un negocio y me dice: ¿por qué le tiraste el carro? Yo le dije: ¿por qué ese ladrón le sacó un cuchillo a la niña? Dijo: lo voy a perseguir. Y salió también detrás mío. Me brindó apoyo ahí. Salió detrás, íbamos detrás. El ladrón botó el bolso de la niña, siguió corriendo. Yo venía al lado de él. Cuando de repente un policía con esos palos que tienen, viene y ¡pum! Y le da al ladrón. Y el ladrón cae ahí en el piso. Y cuando el ladrón cayó, yo me bajé del carro y fui hasta donde él. Le impuse manos, pero no para orar. Y luego nos lo llevamos ahí a otro. Yo estaba con la sangre arriba. Ay, Jehová de los ejércitos. Y ahí viene el ladrón ahí. Yo le empiezo a decir: ¿por qué le hiciste eso? Por eso es que este mundo está como está. ¿Cómo se te ocurre sacarle un cuchillo a una niña? Era una mujer inofensiva. ¿Por qué no me sacas el cuchillo a mí si sos tan varón? El ladrón era así asustado. Hasta el policía estaba asustado. Hasta el policía se asustó. Y le dije: ¿sabes por qué te está pasando? Mírame a los ojos. El ladrón me miraba y le dije: porque te faltó un padre en la vida, te faltó una mamá que te educara, te faltó un papá que produjera y te enseñara a producir. Y el ladrón me mira y empieza a llorar. Ay, sí, yo no tuve papá. Y lloraba. Entonces yo me transformé rápidamente en pastor. Me agaché y le dije: tranquilo. Pero Cristo te ama. Aunque hayas cometido errores, Cristo es la respuesta. Sí, Señor, yo no voy a volver a robar. Oré por él. Me paré y le dije al policía. El policía me dijo: usted tan bonito que habla.
¿Usted de dónde? Le dije, yo soy pastor, pero no le vaya a contar a nadie. Y salí, me fui. Qué vergüenza, el pastor vino y le pegó semejante azotón y después oró por él. Yo me fui para el carro. Y yo predico en muchos lugares donde el Señor me permite estar. Y hace unos días fui a una fundación a predicar. Cuando se terminó la predicación, se me acercó un muchacho y me dijo, pastor, muchas gracias por la palabra que hoy ha traído. Usted es alguien inolvidable para mí. Yo le dije, amén, amén. ¿Se acuerda de mí? Yo le dije, la verdad no. Yo soy el que usted atropelló, pastor. Pero yo ya lo perdoné. Yo le dije, gracias, mi hijo, venga, le doy un abrazo. Oré por él, pero ¿sabe cuál fue la alegría más grande que sentía en mi corazón? Que ahora es uno de los líderes en esa fundación. Y su vida cambió desde que le entregó a Cristo todo y ahora está leyendo la palabra y está estudiando. Es que no importa qué tan malo tú hayas sido, no importa qué tan grandes hayan sido tus pecados, la palabra del Señor le cambia la vida a cualquiera. Bendito sea ese libro. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Y con esto voy a terminar. ¿Me recuerda cómo se vence la tentación? ¿Qué es lo primero? ¿Dominio qué? Fuerte. ¿Lo primero qué es? Muy bien, dominio propio. Mientras no tenga dominio propio, la tentación me va a dominar a mí y voy a seguir cayendo en la misma trampa. Lo segundo que me va a ayudar a cambiar mi vida y vencer la tentación es la palabra de Dios. Pero lo tercero y último es, ahí va a aparecer, con resistencia. ¿Puede leerlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Con resistencia. ¿Qué es la resistencia? Quiero que escuche esto. Satanás no se rindió, aunque Jesús, siendo Jesús, le dijo no. Él no se rindió. Él no dijo, ok, Jesús, ya vi que no tienes hambre, ya vi que estás muy determinado, qué pena, me voy. Este tipo le repitió 3 veces, de 3 formas distintas. Tocó, 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 tocó y trató. Pero ¿sabe qué es la resistencia? Es la capacidad de entender y reconocer que tu debilidad, que tu concupiscencia, que las tentaciones que van a tocar la puerta de tu vida, no solamente van a tocar la puerta una vez, tal vez van a tocar la puerta de tu vida muchas veces, incluso siempre. Pero mientras que tú no desarrolles resistencia, no vas a poder ser libre de esas batallas. Hay muchachos aquí, hay personas viendo esta palabra que han dicho, pastor, yo he durado mucho tiempo bien. Yo me he comprometido con Dios y he durado 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto tiempo has durado limpio de tu pecado? ¿Cuánto tiempo has durado limpio de esa debilidad que tú sabes que no es correcta, que tú sabes que está mal, que tú sabes que te va a arruinar la vida y que tú sabes que si sigues ahí te va a seguir desbaratando todo hasta dejarte sin nada? Míreme a los ojos y escuche esto. Pecar nunca es gratis. ¿Me escuchaste? Pecar nunca es gratis. Por eso cada vez que caes te sientes peor, te sientes más culpable, te sientes más cargado, te sientes más sucio, te sientes más inapropiado, te sientes más insignificante. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Claro que Él nos perdona, claro que Él nos ama, pero mientras no desarrolles resistencia, el enemigo te va a seguir ganando la batalla. Usted no ha visto, no lo ha notado. Usted se para firme y dice, no más. Pero al tiempo vuelve la tentación y le dice, hola, ¿estás ahí? ¿Cuándo nos vemos? Resistencia es saber que el mismo dominio que tuve un día lo debo tener siempre. Llega un momento en donde una persona
de tanto tocar una puerta y ver que no le abren, se cansa y se va. Pastor, ¿cómo hago para librarme de este cólico? Siempre viene y me molesta, siempre. Mi hija, no le responda. Déjalo en visto, bloquéalo. Cuando te hable de eso, dile no y punto. Y no le tienes que decir no una vez, le tienes que decir no siempre. Eso se llama resistencia. La santidad no es el resultado de renunciar al pecado un día en el altar. Señor, perdóname por lo que todo eso está bien. Amo y creo en los compromisos que hacemos en el altar con Dios. Creo en eso y los amo profundamente. Creo que cuando una persona se levanta de una silla y viene a un altar y le dice, Señor, te pido perdón, voy a empezar otra vez. Creo en eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted tiene que ir al altar todos los días. Porque es la única manera de desarrollar resistencia. La palabra del Señor dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántos de nosotros lo que nos ha faltado es eso? Resistencia. La falta de resistencia no tiene un nombre distinto a este, a debilidad en la vida. Cuando no tienes resistencia es porque eres débil. Y Dios no construye cosas grandes con materiales débiles. Otra vez, no se pueden hacer cosas grandes con materiales débiles. No se pueden construir grandes edificaciones con materiales débiles. Si usted tiene un sueño grande, necesita mucha resistencia. De lo contrario, tus sueños van a ser siempre cosas pequeñas y mínimas. La tentación no va a descansar hasta verte caído, destruido y terminado. Pero hoy, a través de esta palabra, yo pongo evidencia y demanda delante de ti diciéndote, te he enseñado lo que Dios me puso en el corazón enseñar. Ahora es tu responsabilidad salir de este lugar, desconectarte de esta predicación y poner en práctica lo que has aprendido. Pero yo te lo digo de corazón. Si tú aprendes a ayunar, lo tomas como un hábito en tu vida, desarrollas el dominio propio, vuelves a enamorarte de la palabra del Señor y entiendes que hay que decirle no a muchas cosas, no a veces, sino siempre, realmente la tentación no te va a seguir destruyendo la vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo quiero en el nombre de Jesús que tú te levantes y que tú disfrutes la vida que Dios ha preparado para ti. Míreme a los ojos y quiero que piense en esto para que oremos. ¿Cómo sería tu vida? ¿A dónde te llevaría Dios si te transformas en una persona que no vuelve a caer en lo que siempre ha caído? ¿A dónde te colocaría Dios? ¿Cuántas cosas lograrías? ¿Cuántos sueños atraparías si dices no más? Tentación, tengo una guerra casada contigo hasta que Cristo venga por su iglesia, pero hoy me dieron en la iglesia 3 armas para darte duro hasta matarte. Dominio propio, palabra de Dios y resistencia. Gracias, Señor. Yo voy a orar aquí en el altar por todas las personas que quieren hacer una oración más con Dios, una más. Yo sé que tal vez le has prometido muchas veces a Dios. Es más, le has dicho, Señor, ayúdame, no quiero seguir fallando en esto. Pero si bien es cierto, hoy la ayuda que Dios te está dando es esta. Dios no te está diciendo, yo mato a ese gigante por ti. Hoy Dios te dio unas armas para que tú mismo lo mates, para que tú mismo te enfrentes a él. Vamos a orar
para que el Señor nos ayude a usarlas, a mantenerlas y a que se transformen en armas efectivas para nosotros. Si usted necesita esa oración, corra y venga aquí al altar. Vamos a orar hoy. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida y haya hablado a tu corazón. Déjame hacer una oración por ti, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca en medio de nuestras debilidades. Que lo que hoy hemos aprendido acerca de desarrollar dominio propio, confiar en la palabra del Señor y mantener resistencia, lo podamos poner en práctica y no sigamos cayendo en la misma trampa de la que tal vez tú hoy ya estás cansado de seguir cayendo. Quiero pedir a Dios por tu vida y también quiero saber de ti. Cuéntame en tus comentarios desde qué ciudad, desde qué país. Cuéntanos, porque leemos los testimonios y nos llenamos de alegría de saber de que en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos sitios hay personas recibiendo esta palabra de parte del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tus hijos, por tus hijas, por cada persona que tal vez por primera vez está viendo una predicación en este canal. Los bendigo a todos a la distancia y desde aquí, Señor, levanto mis manos y declaro sobre ellos tu fortaleza, tu bendición y tu dirección. Llénalos con el poder de tu gloria y dales la fuerza y la fortaleza para pararse firmes en medio de la tentación. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte para más contenido de la palabra del Señor en este canal. Muchísimas bendiciones. Hola, buenas noches a todos. Qué rico poderles saludar. Muy pocos me habían visto o conocido. Yo soy la amada de mi amado príncipe. Y bueno, para mí es un privilegio y un gusto esta noche poder acompañarles y poder hablar un poquito de lo que va a ser esta noche. Así es. Bueno, pues hoy nos van a contar su super historia y testimonio de amor desde que estaban solteros. Yo quiero que empecemos esta historia escuchando cómo era esa vida de ese Juan Pablo y esa Lorena solteros, cuando de pronto no era un pastor, cuando de pronto no era la doctora Lorena, cuando no eran papás, sino que no se conocían, no sabían de la existencia del otro y eran solteros. Cuéntenos un poquito quiénes eran ustedes. Bueno, voy a arrancar. Resulta que cuando yo estaba en ese tiempo, yo servía al Señor en la alabanza, también servía en los grupos de la iglesia, era líder, supervisor de grupos y venía de una ruptura amorosa. ¿Alguien me entiende? ¿Algún despechado aquí alguna vez en la vida? Griten amén, por favor. Muevan la mano, así estaba yo, despechado. Muy triste, pasando problemas en la relación, tratando de que funcionara, pero no. Y estaba completamente dedicado a construir mi proyecto de vida, que en ese momento era servir al Señor, terminar mis estudios en comunicación social y ya. En eso estaba, en ese momentito. ¿Y usted qué estaba haciendo de soltera? Bueno, yo no tengo una historia tan bonita como la de mi esposo, que era desde chiquito, yo era crispeta, la cristiana crispeta. Yo de vez en cuando iba porque mi abuelito era cristiano y él nos sentaba en la sala y nos hablaba de la palabra y cogía la Biblia y éramos 20 y pico primos y ninguno le prestaba atención. Entonces, yo me acuerdo que yo iba 17 años, yo salía con mis amigos, yo iba a discotecas, yo salía y no tenía una vida tan bonita como la de mi esposo. Wow, o sea, pero Lore, o sea que antes de que ustedes se conocieran teníamos un despechado y una crispeta. Y una ¿Estamos crispeta, sí. No. Cuando en ese momento ella estaba ya con el Señor. Cuente. No. Ah, ok. En ese momento yo ya se había arrepentido. A mis 20 años, a mí me llevaban a la escuela dominical y todo, pero yo no. Por aquí me entraba y por aquí me salía, pero yo quería seguir siendo igual. Cuando un día pasó un suceso en mi vida,
Y yo le dije a Dios que yo me iba a entregar a Él si Él hacía o salvaba a mi familia de ese suceso, de ese evento. Y efectivamente así fue. No me quedó más remedio que cumplir mi promesa a Dios y entregarme a Dios. Yo asistía a otra iglesia. Yo me la no traje era de la esa iglesia central. después. No era la central y asistía a otra iglesia. En ese momento de mi vida yo iba a empezar a estudiar medicina. Ese era mi sueño, porque yo era crispeta y desenfocada. No, yo empecé a estudiar una carrera y no me gustó, entonces me cambié a medicina. Entonces, en ese desenfoque ya empecé a conocer de Dios y ahí empezó la obra de Dios conmigo. Wow, yo quiero que desde este momento dispongamos nuestros oídos espirituales porque ustedes, aunque no lo crean, han dado claves súper importantes. Y desde antes de conocerse, con ese despecho y ese tos horrible, primero tuvieron que sanar. Y esa crispeta que como que sí estaba y no estaba, tuvo que sanar y llegar a Dios. Entonces, vayan tomando nota, apunten en el celular, en la libreta, los que están en redes, apunten por ahí en un cuaderno, porque ya nos empezaron a soltar perlitas que yo sé que son muy importantes. Y bueno, estaban en esa etapa, pero llega el fragulloso día en que se conocen, que muchos hemos escuchado la historia, si usted se congrega fielmente en nuestros cultos de jóvenes, ha escuchado esa maravillosa historia, pero yo quiero que hoy le empiece a contar Lore, porque hemos escuchado la perspectiva del teacher, porque es cierto, era en una clase, pero yo quiero escuchar tu perspectiva, Lore. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue amor a primera vista? Cuando lo viste dijiste, ¿cómo que no? ¿Cómo fue? Yo estaba en mi primer amor con Dios. No, yo me acuerdo tanto que yo había una iglesia que hacía los ayunos, eran ayunos alboradas a las 4 de la mañana. Yo entraba a la universidad a las 6 y yo me iba a las 4 de la mañana sola, porque en mi casa pues nadie. Me iba, oraba, venía y yo estaba en ese primer amor y yo le entregaba todos mis parciales, todo, lloraba antes, tenía mi devocional y era ese primer amor muy, muy, muy bonito. Cuando un día en la iglesia donde asistía hicieron una reunión de solteros. De los solteros, quedados. De los quedados. Entonces ese día el pastor dijo, bueno, nos vamos a ir, la hizo en el Inter, muy bonito, todo, y dijeron, vayan bien vestidos, que de pronto conseguimos a la media naranja, y así se llamaba la prédica, la media naranja. Entonces yo muy juiciosa apuntaba y yo se fue apuntaba bien en mi bonita, cuaderno. cuente también, que se fue bien bonita. Y mi líder estaba enamorado de mí, pero a mí no me gustaba, porque a mí no me gustan los monos, ni los ojiverdes, ni nada, no me gustaban. Entonces, al final, el pastor dice, bueno, necesitamos tener metas claras y una visión clara de lo que queremos en nuestra vida. El desenfocado y el que no tiene metas claras, pues no va a alcanzar nada. No sabe para dónde va, no tiene una visión de dónde va, entonces no. Dios te va a ayudar a ir a ese enfoque o a ir a ese camino, pero tú tienes que proyectarte a dónde es que quieres ir. Entonces, en ese momento el pastor dijo, dibujen a la persona que ustedes quieren para su vida, tanto en sus características físicas como en lo interior o en lo que quieran de valores en ellos. Me acuerdo tanto, Nati, que puse mi dibujo y coloqué un hombre alto, muy alto, con barba, pelinegro, blanco, boca grande y roja. Los ojos me descaché porque no se los dibujé, pues le dibujé unos ojos, pero nunca puse ni grandes ni pequeños, jamás, nada. Y le puse una guitarra y le puse que cantara a Dios, que Dios fuera lo primero para él, que fuera un hombre muy atento, que no fuera celoso. Y bueno, le puse ahí unas características, oramos, yo en ese tiempo no conocía a este jovencito y ya, cerramos, oramos, me acuerdo que mi líder apenas miraba y yo le dije, sí, pelinegro, ojos negros, no, él ya iba perdiendo ya, lo eché. Y entonces oramos en ese momento y ahí quedé yo con mi dibujito muy interno en mi corazón y oraba a Dios por eso. Y después llegó el día en que se conocieron. ¿Qué pasó, Paz? Al tiempo. Al tiempo. Resulta que yo estaba emprendiendo
Y en ese momento, pues yo venía de trabajar en distintos trabajos, aunque estaba en la iglesia, trabajaba vendiendo perros y hamburguesas, trabajé repartiendo volantes, trabajé vendiendo como cursos para que la gente estudiara, y todo eso a la par de estar en la iglesia. Es que aquí hay algo importante: Dios bendice a la gente ocupada. Y a veces nosotros queremos que Dios resuelva cosas sin antes nosotros resolver nuestros grandes problemas. Entonces yo en ese momento estaba ocupado. Y yo dije, pues Señor, yo quiero como mejorar mis condiciones. Y hay una palabra rema que Dios siempre me ha dado cuando tengo que hacer algo, y es la que Dios le dio a Moisés. En Éxodo capítulo 4, Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y en ese momento esa palabra vino a mi vida, y es, bueno, yo quiero progresar, quiero salir adelante, quiero tener un mejor futuro. Y la pregunta de Dios fue: ¿qué tienes en tu mano? Y yo dije, bueno, soy músico. Entonces dije, voy a empezar a enseñar. Yo estaba en ese momento estudiando también música. Entonces las clases que a mí me daban, yo las arreglaba y las daba a mis alumnos como todo un experto, ¿no? Ellos no sabían que esa clase me la habían acabado de dar, pero yo tampoco contaba. Yo iba y la daba así. Y de esa manera trabajaba. Entonces dije, voy a empezar a dar clases de música, y empecé a enseñar batería, empecé a enseñar lo poco que sabía de piano, empecé a enseñar a cantar, y monté un curso de canto. Y resulta que en ese momento venía una muchacha a la iglesia, y ella tenía a su mejor amiga, era de otra iglesia. Entonces creamos una conexión. Ella me dijo, yo voy a traer a mi mejor amiga al curso, y vino la mejor amiga a mi clase de técnica vocal. Salió feliz, le gustó muchísimo la clase. ¿Quién era la mejor amiga? Ya voy para allá, ten paciencia. Y entonces la mejor amiga de la hermana de la iglesia ya se hizo amiga mía, y me dijo, mira, ¿será que puedo traer a mi hermanita a la clase? Entonces yo me imaginé una peladita ahí en plena pubertad, empezando apenas. Yo en ese momento estaba teniendo muchas dificultades con mi relación pasada. Es decir, estábamos juntos, pero no estábamos tan bien. Pero aunque no estábamos tan bien, yo no estaba considerando terminar esa relación. Yo quiero que me entiendan, las cosas iban mal, pero yo tenía la fe de que las cosas se iban a arreglar. ¿Alguien me entiende? Gracias por ese amén. Entonces yo estaba así, y de repente yo le dije a Jacqueline, que es la hermana de mi esposa, le dije, listo, traiga a su hermana. Cuando a la siguiente clase llegó la hermana, sangre de Cristo, yo veo que va entrando esa mujer. Yo dije, Padre Celestial, mire, yo me autorreprendí, y me reprendo en el nombre de Jesús. No, pues tampoco así, pero fue muy bonita, o sea, muy bonita. Pero aquí yo no lo voy a decir, quiero que lo diga ella. ¿Cómo me comporté yo? No, no me miró. ¿Sí ves? Nada, súper serio. Así hay que enfrentar la tentación. Yo agaché la cabeza y dije, no le va a fallar ni al Señor ni a la novia esta que tengo. Entonces yo ni la miré. La miré 2 veces, cuando llegó y cuando se despidió, pero fue suficiente para yo decir, wow, qué mujer tan bonita. Pero ahí quedó. Entonces yo, ¿qué más hice? Bueno, en ese momento nos puso a cantar una canción. ¿Cuál era? Dios está aquí. Ah, sí. Y yo pensé que era Dios está aquí, qué hermoso es, muévete Señor. ¿Dónde? Las raíces no era ahí descarriadas. No era, pues es que yo era crispeta, entonces yo no me sabía todas las canciones. Entonces era... Entonces yo les empecé a... Dios está aquí. Dios está aquí. Y se burló de mí, me dijo, no, esa no es. Y yo, ay, qué pena. Y entonces después les empecé a enseñar resonancia, y en ese momento fue lo más atrevido que hice. Ah, me tocó la nariz. Le toqué la nariz. Y yo después dije, no me voy a lavar el dedo. Le toqué la nariz y yo le dije, no está resonando bien. Y ya, ay Señor Jesús. Y la amiga de mi hermana decía, no, es que esa novia que él tiene, cuando llegamos a la casa decía, esa novia que él tiene no es para él. No me gusta, él necesita una mujer como tú, pero yo sana de la película, yo normal. Salió profeta la mejor amiga. Sí. Y yo también, yo dije, no, pues yo tengo mi relación, y está bonita, pero pues no pasa nada. Entonces, a la siguiente clase no fue, empezó a faltar, y ya no volvió, y ya no volvió más, nunca volvió más. Entonces, se acabó el año, yo termino la relación pasada que tenía.
trato de que la relación vuelva a funcionar. La relación no termina bien, pero a veces nosotros somos un poquito testarudos y tercos, y yo dije, no, yo voy a hacer que esto funcione. De pronto me está faltando, es como volverlo a intentar, porque uno le dice a Dios, no, Señor, muéstrame si me conviene o no me conviene. Dios le muestra a usted que no, y usted de terco vuelve y se mete. Así estaba yo. Entonces Dios ya me había dicho, no te conviene, y yo otra vez vuelvo a lo... No, y me mandaron un mensaje, dice que ven, aquí en el árbol, era enero, ¿no? Aquí en el árbol están tus regalos todavía. Yo caí, volví otra vez a Por el intentarlo. regalo, ¿no? Claro, el regalo era importante, la pinta. Volví y no, la verdad no fue lo mismo, las cosas no eran iguales. Yo no sé si alguien me entiende, como que ya no había esa conexión que había antes. Bueno, finalmente yo termino esa relación y ya. Y pasó algo ahí en el entretiempo. Bueno, yo ya iba en tercer semestre, ya había pasado varios meses y en ese entretiempo yo me acuerdo que me enfermé, me dio dengue, hospitalizada y todo. Y en ese momento yo no sé por qué Juan llamó a mi hermana para algo de las clases y ella le dijo, no, es que estoy con mi hermanita que está hospitalizada. Y él dijo, venga, yo oro por ella, pásemela. Yo no sabía, yo justo la llamé para algo distinto cuando me dice, mi hermana, estoy aquí en la clínica que está enferma. Yo dije, porque el milagro hay que provocarlo, griten amén. Amén. Cuando dije, mi hermana, la hermana, claro, la de la nariz. Yo le dije, venga, si quieres yo puedo orar por ella. Me dijo, ya se la paso, y me la pasó y oré por ella. Y Dios la sanó. Oré. Y entonces ya, ahí también dejamos de hablar. Un día yo estaba estudiando, entonces me sentaba con mi computador, con mi cuaderno, con todo, cuando me apareció una cosita en la pantalla y decía, ¡plup! Y era Facebook, ¿no? Sí. Y decía Juan Pablo, no, es que en ese tiempo también había hi-fi y esas cosas. Entonces decía, Juan Pablo quiere ser tu amigo. Yo, Juan Pablo, ¿quién es este? Voy y le veo la foto y era el jovencito y yo, ay, pero ¿y él por qué me está mandando invitaciones a mí de ser mi amigo? Uno era todo... Ya ahora uno ni le para bolas y ya le da a todo el mundo que sí, le da a aceptar. En ese tiempo uno no sabía, entonces uno era como más prevenido. Y le di a aceptar. Y él me saludó y ya empezamos a hablar. Y yo dije, ve, pero ¿por qué me está Yo saludando? estaba solo, ya yo no tenía novia. Resulta que ella también tenía novio, no les contamos ese detalle, pero yo no sabía. Y entonces en ese momento ya yo le empiezo a preguntar, entonces ella me dice, ay, ¿tu novia cómo está? Y yo le dije, gracias a Dios ya no tengo novia, estoy soltero. Y me dice, yo tampoco teny novio. Y me temblaron los dedos. No puede ser posible esto. Y Pero, ya, perdón, yo tengo una pregunta, me surge en toda esta historia. Ya el pastor nos evidenció que él estaba completamente loco por Lore en ese momento. Pare. O sea, me parecía muy bonita. Bueno, le gustaba. Pero a la vez me parecía súper inalcanzable. Porque pues, era una mujer muy linda, uno. Dos, venía de una familia que económicamente estaba muchísimo mejor que la mía. Tenía carro y yo andaba en mío. Cuando me iba bien, mi papá me prestaba una motovieja que me dejaba varado y en se toda le parte. varaba en la esquina. Pero ella estaba mejor económicamente, estaba estudiando en la universidad, era la niña menor de la casa, o sea, tenía unas condiciones de vida muy distintas a la mía, además súper linda. Yo con la autoestima muy bajita, yo dije, no, pues ¿quién me va a prestar atención? En ese momento yo estaba batallando como con mi identidad, de que estos ojotes, de que yo, ¿por qué me tocó la vida tan dura? ¿Por qué vengo de un hogar pobre? Entonces era difícil porque aunque me parecía muy bonita, a la vez la veía súper inalcanzable. Pero yo nunca vi, o sea, nunca fue, él estaba en ese momento de su vida batallando de por qué él era así, que si feo, que si pobre, que si... todo eso. Pero yo estaba batallando, era con que yo quería a alguien. En ese momento yo quería a alguien que me acercara a Dios porque estaba en mi primer amor. Entonces era el complemento. ¿Sí me hago entender? Yo en ese momento, yo lo veía a él, para los que no saben, yo soy mayor que Juan Pablo. 10 años. No, mentira. Nah, tampoco. No tanto. Las cirugías, ¿no? No. No, La nos balaca. llevamos, ¿cuánto nos llevamos? 3 años. 3 años nomás. 3 años. Yo tenía 20 y él 17.
Entonces yo ya estaba, yo quería a alguien que me acercara a Dios y yo lo veía como niño, sí, pero que hablaba de una forma madura y que hablaba muy apasionado por Dios. Y ahí eso fue lo que me gustó de él. Pero Lore, yo escucho que el Paz, aunque estaba en todo su proceso de por qué tengo estos ojos, pero tú le gustabas aunque él batallaba con todos sus pensamientos, a ti no te escucha decir como, no, es que yo lo vi como que algo se me movió. Dinos algo. ¿El Paz tuvo que hacer desde cero el trabajo? O sea, ¿conquistarte o a ti ya alguito como que te, No. aparte de que te acercara a Dios, alguito ya te movía? Me gustaba lo que te decía y lo que les decía, el hecho de que hablaba como con tanta propiedad de Dios y con tanta pasión, que ahí fue que me empecé a fijar. O sea, O no le sea, gustaba lo que veía, le Sí, gustaba lo que escuchaba. No, Pero entonces, hombre, Tienen que tomen nota. si no saben hablar, aprendan a hablar. O sea, si está feo, hable bonito. Hablo bonito. No, me gustaba era alto, barbadito. En ese momento, Peludito. peludito, tenía una mata de pelo así, gigante. Pero sí, me gustaba, era esa forma en la que él hablaba de Dios. Entonces, yo creo que ahí va un dato importante para los que no tienen pareja, los que no se han casado o los que quieren conseguir a alguien. Y es, pregúntense si esa persona ama a Dios. Uno antes de elegir una persona bonita, tiene que elegir una persona con carácter, porque la belleza se acaba y aunque a mi esposo le parezco muy bonita, para él, en algún momento yo me voy a arrugar y todo se me va a caer y todo va a ir para abajo y las arrugas y la cara y todo, pero va a quedar el carácter y el carácter es que él me ama tal cual soy, él me acepta como soy y esa es la persona que ustedes deben de conseguir. Antes de una cara bonita, elijan una persona con carácter. Esa persona cómo se enfrenta a los problemas, esa persona cómo actúa ante un disgusto, cómo. Entonces ustedes tienen que analizar eso. Yo veía una persona que más que pobre, veía una persona que era luchadora y mi papá siempre me decía, yo no le exijo a usted un hombre que sea rico, yo le exijo un hombre que sea trabajador, porque la historia de mi papá fue esa, fue un hombre trabajador que empezó desde cero y que trabajando alcanzó todo lo que pudo alcanzar. Entonces, en mi modelo de vida yo quería eso, un hombre trabajador, porque yo sabía que si no tenía plata no me iba a dejar morir de hambre porque de cualquier manera me iba a sacar adelante con su trabajo, ¿ya? Entonces, esa era como una de las claves, porque yo veía en él que él se movía dando clases. Cuando hablábamos, yo le preguntaba, bueno, ¿qué haces tú? Por ejemplo, cuando las niñas que están aquí, si tienen novio y le pregunta, ¿qué haces tú? No, acá durmiendo y son las 12 del día. O sea, ustedes empiecen a verlo. Bueno, listo. Estudia de lunes a viernes y mantiene muy cansado y el sábado va a descansar un poquito más tarde. Ok. Pero todos los días, levantándose a las 10 de la mañana, hágase una pregunta. ¿Qué me puede brindar más adelante? ¿Qué me espera más adelante? Entonces, yo veía en Juan un hombre que trabajaba, un hombre que se movía, un hombre que era fiel también a su mamá y a su papá, porque cuando él trabajaba, él no decía, yo me voy a comprar esto, sino que él me decía a mí, no, estoy trabajando y porque voy a ir a darle a mi mamá para el almuerzo. Yo decía, qué bonito, qué chévere un hombre así, que piensa en sus papás, que piensen en las otras personas que tienen alrededor. Ese es un hombre de carácter, esa es una persona de carácter. Entonces, pues físicamente me gustó, pero me gustó más su esencia. No, tenemos Sandra. Nunca me había dicho feo de esa forma, primera vez. Pero después de todo eso y saltándonos de pronto algunas semanas, meses o no sé si años, todavía no sabemos, después de hablar y mandarse zumbidos por Messenger y todo lo demás, llega el día en que, no sé si el pastor o hasta Lore, no sabemos, ya vamos a hablar eso, dicen, bueno, ya aquí amigos como que no cabe más, aquí como que pasa algo,
Yo creo que muchos de los jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando, se preguntan, bueno, con esta persona, ¿cuándo le puedo pedir que sea mi novio, mi novia? Si yo me novio con alguien es porque sí o sí ya me amarré para casarme o no, o venga, es que tengo 15, ya estoy en edad. ¿Cuál es ese momento y cuál fue su momento para decir, bueno, vamos a ser novios y nos vamos a comprometer en esto? Paz. Ok. Un noviazgo es mucho más que una relación emotiva o sentimental. Un noviazgo técnicamente es una relación que te anticipa para un compromiso. Es una relación previa a un compromiso mayor. Es el momento de conocer a profundidad a esa persona sin cruzar límites sexuales, personales. Lo digo porque hay gente que tiene relaciones y tratan al novio o a la novia como si fuera su esposo o su esposa. Y eso es un grave error. Porque tú tienes que aprender a respetar los límites y las distancias de la otra persona. Es decir, si no te respeta tu espacio de novio o de novia, no te lo va a respetar cuando te cases. Entonces, esa fue una de las cosas que nosotros vimos. Yo considero que un buen tiempo para poder empezar un noviazgo, una relación sentimental, es cuando cada uno tiene claro su proyecto de vida. Cuando cada uno tiene claro para dónde va en la vida, qué es lo que va a hacer con su vida. Pero hay gente que ni ha definido qué quiere hacer con su vida y siente que no puede vivir su vida sin otra persona que tampoco lo ha definido. O sea, son dos perdidos en el mundo pensando que no pueden vivir el uno sin el otro. Eso es un grave error. Cuando yo encontré a mi esposa, yo vi una mujer que ya tenía un norte claro. Vi una mujer que dijo, estoy estudiando para ser doctora, mi proyecto de vida es la medicina, mi sueño es amar a Dios, ser una mujer de Dios, tener un hogar en bendición. Entonces yo llego a la vida de ella con una mujer que tiene un mapa claro. No con alguien que estaba, yo no sé qué será, yo no sé para dónde voy. No. Y a veces nosotros nos encontramos con gente, mire, es que amar o querer o sentir es algo que en cualquier momento de la vida usted puede tener. A los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 20, a los 21, a los 25, a los 30. Pero tener claro su proyecto de vida y saber para dónde va, eso solamente se logra en un momento específico de la vida. Y cuando tú tienes eso claro, y no solo claro, sino que estás trabajando en ello, y no importa quién llegue o quién aparezca, tú estás enfocado en tu sueño, ahí es un buen momento. Y si esa persona está dispuesta a compartir ese plan contigo, te va a apoyar, su proyecto cabe en el tuyo, entonces vale la pena. Yo encuentro a mi esposa determinada, definida, y yo también. Yo sabía que yo iba a servir a Dios toda mi vida. Ya eso estaba claro en mí. Yo sabía que yo no iba a dedicarme a algo distinto que fuera servir al Señor, y que ella iba a ser una doctora, que estaba en su carrera de medicina. Yo empiezo a ver que ella es una mujer con muchos límites. Yo venía en la relación pasada acostumbrado a verme casi que todos los días, a hablar con ella todo el tiempo, a irme a la casa de ella, evidentemente y claramente con la supervisión de su mamá, porque no podía visitarla sola. Estoy hablando de mi exnovia. Entonces yo venía con una dinámica distinta, y cuando yo llego con Lorena, con mi esposa, es una mujer que me empieza a poner límites. Yo dije, ¿será que nos podemos ver? Me dice, no, estoy estudiando. ¿Te puedo llamar? No, estoy estudiando. ¿A qué horas te llamo? Yo termino como a las 9. Listo, la llamaba a las 9 y no me contestaba y me decía, no, voy a hacer el devocional. Yo, pero ¿a qué horas te llamo? Ahorita. Cuando la llamaba ya se había quedado dormida después del devocional. Entonces siempre me puso límites, siempre. No, ahora no puedo, estoy en esto, estoy ocupada. Es decir, yo no me transformé en lo más importante de ella. Cuando yo aparecí en la vida de mi esposa, ella tenía otras prioridades. Yo vine a sumar, a complementar, a aportar, pero no a colocarme en el primer lugar de ella. Y creo que eso fue algo súper importante. Nati preguntó, pastor, ¿cuándo es el momento exacto para saber si empezamos o no empezamos una relación? Pues les voy a confesar, yo tenía mucho miedo de algo, y era del rechazo. Como yo no gocé de belleza física, evidentemente, pues yo pasé por muchos rechazos en mi etapa de adolescencia y de juventud. Yo trataba de ser muy romántico, muy amable, muy servicial, muy cariñoso para conquistar, pero a veces no corría a veces no, casi nunca. Es más, nunca nadie me dijo de primerazo, tú también me gustas. No, todas me decían, dice que eres tan buen amigo.
Y así otra me hizo una carta en otro idioma y en ese tiempo no había forma de traducir como hay ahora. Yo casi que no logro traducir esa carta y la carta decía, solo amigos. Entonces era bien difícil y cuando yo empiezo a hablar con mi esposa y empezamos esa amistad y ya yo empiezo como a sentir algo hacia ella y yo sentía como ciertas cosas de ella hacia acá, pero yo no sé si alguien me entiende, o sea, como que sí, pero yo no sé, ¿será que yo sí le gusto o no le gusto? Estaba como en esa batalla, me llené de miedo y el miedo del que me llené fue, ¿y qué tal que ella me rechace? ¿Qué tal que ella me diga, solo como amigos? Entonces fue una batalla horrible y ahí es donde tuve que pegarme de Dios y empecé a orarle a Dios y le dije, Señor, si es tu voluntad, ayúdame, que ella me vea bonito, que no le importe el tamaño de mis ojitos, Padre, por favor. Y empecé a orar, yo le oraba al Señor, yo le dije, Señor, a mí me parece ella bonita, me gusta, está clara, tiene su propósito de vida claro, sabe para dónde va, me parece hermosa, me gusta que te ama, me ha puesto límites, está enfocada, quiero una mujer así. Y empecé a orarle al Señor hasta que un día me dijo ella, vamos a un evento que van a hacer en la iglesia. Yo dije, vamos. Entonces yo me fui, yo ya estaba obviamente en la iglesia, era en otro horario, entonces yo fui por la tarde y la acompañé a ese evento. Entonces el pastor que estaba predicando dijo, pasen al altar que vamos a ministrar. Y había mucha gente en ese evento. Entonces para que ella no se perdiera, yo le tomé la mano. Ay, en ese momento me acordé de la nariz. Y le sentí la mano así, porque ni eso había pasado, ¿me entiendes? O sea, era una amistad muy, muy respetuosa. Entonces yo le tomé la mano y me fui caminando de la mano con ella hasta el altar. Y llegamos allá y el pastor dice, levanten las manos. Y yo la levanté, pero con la mano, yo no la suelto. Y empecé ahí, Padre, y cuando la gente iba a aplaudir, yo no la soltaba, yo no aplaudir, yo no la quiero soltar. Y así fue, y ella me trataba y yo, no, aquí la tengo. Y de repente, míreme aquí, de repente yo dije, aquí va. Y hice esto, mire. ¿Está viendo? Le di una mini caricia, así. Ay, yo sentí, ay, Padre. Fue emocionante. Sí. Y entonces ya, ¿cierto? Sí, fue emocionante. Ella también se puso así toda tensa. Mira, la mano me sudaba, pero yo no la quería soltar. Entonces llegamos otra vez ahí a la silla, no sé qué tal, yo me daba pena como decirle, pero yo sentí que hicimos como clic ahí. Entonces después nos fuimos salimos de allá y nos fuimos a comer. Compramos un hamburguesa en McDonald's, me acuerdo yo. Andábamos en el carro, ella manejaba porque yo no sabía manejar. Entonces ella era la que manejaba, fuimos a McDonald's, nos fuimos por allá a un monumento de Cali que se llama la Estatua de Sebastián de Belalcázar. Ahí parqueamos el carro y empezamos a conversar, comiendo hamburguesa, con papitas, cuando dije, aquí fue, le voy a mandar el viajado. Y le dije, es que tú me gustas, y yo quisiera que fueras mi novia. Y ella me miró y me dijo, casi que no me lo pide. No me dijo así, no me dijo que sí. Y bueno, ahí nos dimos el primer besito y ya, y empezamos nuestra relación. Muy bien, demos un aplauso por esa relación tan linda. Bueno, y como todo noviazgo, me imagino que tuvieron tiempos difíciles y tiempos muy lindos. Y yo quiero que para ir cerrando como el tema que ya después, si ustedes no se quieren perder el resto de la historia, tienen que venir porque también nos van a contar cómo superaron ese noviazgo y llegaron a un matrimonio. ¿Cuántos de aquí se quieren casar? Oh my God. ¿Cuántos de aquí se quieren casar? Ay, en el nombre de Jesús, Padre, por favor. Bueno, digamos que todos dijeron amén. Entonces, si usted no se la quiere perder, no puede dejar de venir. Pero antes, yo quiero que ustedes nos cuenten, en ese proceso cuando Lore, ya, por fin, coronamos, somos novios. ¿Qué pasó después? Porque el noviazgo, aunque muchas veces lo tenemos por menos, como que, ay, sí, somos novios y ya como somos novios, pues ya dejemos ahí. Es una etapa muy difícil, porque es que aunque nos queremos y nos gustamos y todo lo demás, estás tú allá, yo acá, como decía el Paz, hay unos límites que respetar, y no solo eso, sino que además de para un compromiso y un matrimonio. Entonces, yo quiero que nos cuenten eso que a veces no nos enteramos
de esos momentos que, aunque fueron momentos lindos, también de esos momentos amargos que ustedes dijeron, ese momento fue como medio tóxico, como medio maluco, o este momento me hizo llorar. Quiero que nos cuenten algunos de esos momentos. Bueno, teníamos una relación bonita, sí, que me sirvió mucho, que pues medicina es una carrera de mucha ocupación, de mucha exigencia, y pues yo mantenía ocupada. Y ya cuando entré a las prácticas, entonces eran las prácticas, y bueno, eso nos sirvió mucho, el Para estar ello digo una ocupados. cosa, entre más desocupado es el novio o la novia, más sufre. Otra vez, entre más desocupado es, más sufre. ¡Qué pereza! Claro, porque tiene tiempo para ver, para mirar, para comparar, para canzonear, para molestar. No, si usted no tiene tiempo ni para ocuparse en cosas productivas, que se va a meter en una relación. Y eso nos ayuda a nosotros muchísimo, pero hay que contarles. Pero básicamente en lo que sufríamos nosotros es, yo creo que por lo que muchas parejas sufren, y es que no éramos santos, y a veces cuando nos dábamos un beso, pues también como que otras cosas palpitaban, entonces uno como que... Y yo me acuerdo que un día, ¿cuántas veces terminamos? ¿Como 3? No sé. Como 3 o 4 veces. Como 3 me terminó precisamente ella. por eso, porque yo sentía que ya estaba cogiendo como un rumbo demasiado, no sé, otro rumbo, entonces yo le decía, no, hasta aquí, no podemos. Entonces yo le decía, no, yo veo que como que no estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo, no estamos respetando, entonces mejor no, y le terminamos, y como Y que me a la echaba. semana volvíamos y Me llorábamos. echaba, ella me echaba de la casa, literal. O sea, estábamos así, entonces nos estábamos dando un beso apasionante. Cuando de repente ella reaccionaba y se transformaba. ¡Eche para allá! Y yo, ¿qué pasó? Yo así todo chupeteado. Y yo, ¿qué pasó? Me decía, vaya para allá. Y yo, ¿pero qué pasó? Me decía, no, yo amo a Dios. Yo no me metí con usted. Sí, usted me- Toda religiosa. No, usted me decía así, tampoco. yo no me metí Pero- con... Y le daba rabia y empezaba a llorar y me decía, yo no me metí con usted para fallarle a Dios. Yo le pedí a Dios un hombre que me acercara a Él, no esto. Y yo decía, pues ya, perdón. Ya, no pasa nada, no. Ella siempre, y yo lo digo con mucha honestidad y con mucha franqueza, no era yo el que paraba esos momentos, era ella la que los paraba. Y aquí viene algo importante. Si quieres agradar a Dios, necesitas a alguien que esté dispuesto a parar. A veces, tal vez los dos no podrán, pero que haya uno siempre que se pare firme y diga, estos límites hay que respetarlos y no podemos exceder o ir hacia un lugar que no es el momento de ir. Y terminamos. Y esos fueron los momentos difíciles de nuestra Sí, relación. no eran como de celos, porque yo No. cuando empecé con él, yo venía de un hogar que mi papá era muy celoso con mi mamá, y yo dije, no, yo no quiero algo así para mi vida ni para mi familia. Entonces, a mí me habían, las malas lenguas me contaban que él era muy celoso y muy tóxico en esa otra relación. Entonces yo decía, ay no, yo no quiero un hombre celoso. Y lo primero que yo soy respetuosa. Paz, para cerrar, una palabra hoy para los solteros en busca de salir de la soltería, los ennoviados y los ennoviados en busca de salir del noviazgo, algo más. Y ya la próxima nos metemos ahí fuerte con los casados. Unas palabras para orar por los jóvenes. Bueno, primero, no hay feo que no tenga solución. Dios nos puede ayudar. Es muy importante trabajar en nuestra autoestima y entender de que nuestro proyecto y nuestro amor a Dios puede ser lo suficientemente impactante para una mujer. Yo he visto ya ahora, después de todos estos años sirviendo a Dios, que hay gente que se topa con mujeres que se topan con hombres muy guapos, muy atractivos, pero también muy vacíos en algunos casos. Y la palabra del Señor dice que la belleza es vana, que es pasajera, pero temerle a Dios, ese es el verdadero deleite, la verdadera gracia en una persona. Yo creía que todo lo que estaba en mi contra físicamente, económicamente, era un impedimento, sin saber que lo que había construido por años, de amar a Dios, servir a Dios, ser un hombre trabajador, esforzarme, caminar, sudar, venir, ir, iba a ser más atractivo que todos los elementos físicos que en ese momento no tenía
y que ahora algunos se han ido. Entonces lo primero es eso, muchachos, antes de pensar en construir una relación, pensemos en construir nuestra vida. Ese es el orden correcto. Segundo, démonos el tiempo para conocer a las personas. Creo que una de las cosas que nos ayudó a nosotros fue que, aunque nos vimos, y pues evidentemente fue a mí a la que me pareció bonita mi esposa, pasó tiempo, nos hicimos amigos, nos conocimos, nos dimos a la tarea de conocer nuestras vidas, lo que nos gustaba, si en realidad había una compatibilidad o no. Usted no se imagina cuántas relaciones, noviazgos, matrimonios, yo he visto colapsarse porque cuando te sientas a mirar la historia de ellos, todo fue así, rápido. Nos vimos, nos conocimos, nos besamos, salimos, nos acostamos y nos fuimos a vivir juntos y ya tenemos hijos y hijos. Pero yo no me lo soporto. Es que estás conociendo a alguien que tú no conocías. Le diste todo a un desconocido y querías que las cosas funcionaran. Uno no le da todo a un desconocido. Y eso que cuando nosotros decidimos empezar, incluso cuando nos casamos no nos conocíamos todavía al 100%. Vino después el proceso del acople, pero no los voy a adelantar porque eso es la otra parte de la historia, donde vamos a hablar de los hijos, del hogar, que puede ser muy útil para algunos de los que están aquí o frecuentan este tipo de prédicas, de contenidos. Hoy quiero solamente decirles esto: enfóquense en su vida, tengan paciencia, no se apresuren a conseguir a alguien. 3, denle siempre el primer lugar a Dios. Esa fue la gran lección con mi esposa. Yo tuve que regresar a pedirle que me diera otra oportunidad, que yo me comprometía, que yo no le iba a dar besos así, que mire, que por favor. Esos frenos me ayudaron a controlarme y nos ayudó muchísimo empezar a orar juntos, empezar a tener un tiempo con Dios juntos y a entender de que la relación no era ella y yo, sino que Dios estaba ahí con nosotros y bueno, hoy en día eso dio frutos muy, muy bonitos en nuestro hogar. Dieron 2 fruticos. Pero yo pienso que lo más importante, si yo no hubiese estado enamorada de Dios, todos buscamos enamorarnos y entregar nuestro corazón y ser amados, pero lo más importante es nuestra relación con Dios. Fortalezcan esa relación. Si yo hubiese sido la crispeta que llega a la vida de Juan Pablo, a esa persona que sí estaba consagrada, probablemente yo me dejo llevar y simplemente le doy rienda suelta a todo lo que sentíamos y probablemente no estaría Juan Pablo aquí parado, predicando a todos ustedes, siendo usado por Dios y haciendo lo que está haciendo. Por ende, iba a ser yo, sí, la culpable de haber sacado a una persona, él también, y de abortar todo el propósito que Dios tenía en la vida de él y por ende conmigo. Enamórense primero de Dios, Él es todo. Enamórense de esa relación antes de enamorarse de otra persona. Que esa relación vertical que viene del cielo aquí abajo los llene tanto que ustedes puedan dar a esa relación horizontal que es con mi pareja, con mi hermana, con mi papá, con mis amigos, que esa relación vertical los llene tanto que puedan dar tanto al horizontal y que sea el todo para ustedes. De esa manera, enamorándose de Dios, teniendo esa relación con Él firme, es que ustedes pueden o conseguir una pareja. Yo no estaba queriendo un Ricky Martin, yo quería simplemente que amara a Dios. Yo quería simplemente que estuviera amando a Dios para que eso también me llevara a mí, me contagiara a mí y nos ayudara. Gloria a Dios, hoy podemos estar aquí parados y darle la gloria a Él y decirle gracias Dios porque pudimos ser fuertes y faltan muchas cosas más, no sé qué otras cosas, pero pudimos ser fuertes y decirle gracias porque hoy estamos aquí. Una palabra, una vida puede cambiar otra vida y hoy gracias a Dios y le doy gracias que la vida de mi esposo pueda ser de bendición a muchas más. Y nada, bendiciones. Amén. Así que paz. Yo creo que lo que Gloria acaba de decir es muy importante y creo que es el momento perfecto para orar por esos proyectos de vida, por esas personas. Nos diriges en una oración por cada uno de estos jóvenes. Nos ponemos de pie.
Levántese de su silla, por favor, y vamos a hacer una oración por las personas que, independientemente del momento de vida en el que se encuentren, puedan decir hoy: Señor, tal vez yo no fui tan organizado. Otros dirán: pastor, la historia mía fue difícil, tal vez hice todo al revés y hoy estoy lidiando con las consecuencias de esos actos. O algunos están como estábamos nosotros en algún momento, tratando de enfocarnos, de construir. Otros, como yo, sintiendo que no había nada que hacer por una ruptura sentimental. Pero mi esposa ahorita dijo algo que tocó mucho mi corazón, y es que las decisiones buenas que tomamos en su momento, nunca nos imaginamos que Dios las iba a usar en el futuro para bendecir a muchas otras personas. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Hay decisiones que vas a tomar con tu vida hoy que pueden bendecir en un futuro a muchas más personas, principalmente a tu propia familia. Ahorita pensaba y yo decía: si le hubiéramos fallado a Dios, si me hubiera alejado del ministerio, si hubiera dejado todo tirado, ¿qué estaría haciendo hoy? Seguramente estaría en algo completamente distinto, o vendiendo los mismos perros y hamburguesas que por mucho tiempo vendí. Ser fiel a Dios es la mejor decisión que en cualquier momento de la vida puedas tomar. Casado, soltero, recién casado, con hijos, tal vez levantando a tus hijos solito, solita. La mejor decisión que podemos tomar es ser fieles a Dios. Por favor, levante sus manitos, cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a vivir una vida que te honre y que te agrade. Ayúdanos a vivir una vida que sea digna y especial para ti. Perdona nuestros afanes, perdona nuestro desorden, perdona nuestra falta de conciencia y de sabiduría en la vida. Y por favor, ayúdanos a construir con base a lo que hoy tenemos, entendiendo que tenerte a ti es el tesoro más grande y más valioso de nuestra vida. Ayuda, Señor, a los jóvenes que están aquí, que tal vez aún era más difícil en medio de su relación. Ayuda a los que están solitos, levantando a sus hijos o a sus hijas. Ayuda, Señor, el que tal vez hace poco se divorció, o incluso el que perdió un ser querido porque quedó viudo o viuda. Señor, por cada uno de los que están en este lugar, sin importar cuál sea su circunstancia, hoy te decimos: ayúdanos y ven y entrónate tú en el primer lugar de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga un fuerte amén y amén en esta preciosa noche.